Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Ya se fueron? ¿Ya quitaron tu auto, Miguel? Buenos días, profesora. No, profesora, aún no. Estoy en espera de... ¿Y no sabes por qué? Es que ya le toqué a la vecina, pero dice que salió su hijo temprano y se llevó la llave, por eso no lo puede mover. Ah, ok, bueno, Como ni nunca modo. lo ponen, es que ese auto nunca lo ponen aquí, pero como vino el muchacho, entonces me imagino que lo han de haber metido y como se fue temprano se llevó la llave. Ah, ok, pues Pero creo bueno, que ya le marcaron, entonces ya no tarda en venir a dejar la llave. bueno, Ya, sale. Pero Diego, todo bien, ¿cómo estamos? aquí Buenos ando. días, Miguel. Hola Isma, ¿cómo ¿Qué pasó, estás? Isma? ¿Qué milanesas que no te visteces desde hace muchos ayeres? Pues hace rato estábamos en clase, nada más que la señora como que se apasiona y no deja hablar. Pero da mejor la clase. Me Dice ella parece que que la explica deja muy bien, demasiada, detenidamente, tranquila, deja sin demasiada prisas, tarea bien para, explicada. como para no tener argumentos de enseñar un poquito más. Deja Sí, demasiada tarea. o sea, porque Ivonne iba muy rápido, ¿no? Sí, sí, digo, aparte de que no deja hablar, deja demasiada tarea y se me hace absurdo. No, pero ahorita dejaron poquita, así que no te estreses. Dijo desde el principio que iba a dejar poquita, que nada más era esta ocasión que iba a dejar mucho. Efectivamente. Que no se manche. No, pero estuvo fácil la tarea. Bueno, para ustedes, porque pues, por la Uno que verdad, es gente ocupada, yo no tengo tiempo, la verdad, Hasta Estoy perdone, saliendo, patrón. estoy saliendo de trabajar a las 11 12 de la noche. No me digas. ¿cómo crees? Ok, ya llegó la maestra. Está bien. Buenos días, Miss. Bueno, si no me quieres saludar, está bien. Todavía no tiene acceso a su micrófono. Perdón, ya. Ay, Buenos días, ¿cómo están? aquí, Bueno, vamos a seguir, por favor. Buenos días, Miss. Buenos días, compañeros. Bueno, estábamos hablando en la clase pasada de lo que es la administración pública, ¿no? Que decíamos que al final la administración pública le corresponde al Poder Ejecutivo, quien va a ser quien dentro de sus facultades tiene la de administrar lo que es la administración del Estado, ¿no? A través de la administración del Estado va a procurar que la sociedad tenga lo necesario para que pueda desarrollarse libremente, ¿no? Eh, Parece que nos habíamos quedado en... Estábamos hablando de lo que eran los elementos del Estado, ¿se recuerdan? Lo que era población, territorio y gobierno, ¿no? Veíamos qué le corresponde al, cómo se conformaba el gobierno, veíamos también cómo se conformaba lo que era la población, ahí hacíamos la diferencia de los que tienen la nacionalidad mexicana y en qué momento somos ciudadanos mexicanos. De igual forma mencionábamos cuáles eran los derechos y obligaciones de los ciudadanos mexicanos, ¿no? ¿Qué otra cuestión nos falta acá? También ya habíamos comentado lo que era la evolución de la administración pública en México. Ahí ya no me acuerdo, sí lo vimos ¿en qué diapositiva vas? Porque yo en la computadora no la puedo ver bien. en la 26. Ah, ok, entonces para irme a las diapositivas que tú pusiste en... Y por favor, ok, íbamos Esa no la vimos, ¿eh? no, ¿verdad? Ok. No, En- te quedaste como por la 18. ah, ok.
Mi se queda en elementos de la soberanía. Ah, ok, permítame entonces. ¿Qué número es de diapositiva? Población. Acá. Sería en la 23. Ok. Sí, ahí. Aquí dice elementos del Estado y ok. Perdón, ahí va. Sí, mi se quedó ahí. Denme un minuto, por favor. Bueno, cuando hablamos nosotros de soberanía, decíamos que en la soberanía vamos a encontrar lo que es la democracia, y decíamos que nosotros cuando hablamos de soberanía hablamos en dos aspectos, ¿no? La soberanía interna y la soberanía externa. Decimos que es soberanía interna cuando el Estado se autogobierna, cuando el Estado establece qué forma de gobierno va a llevar. De ahí estaríamos entonces hablando de la soberanía interna. Y cuando hablamos de soberanía externa, hablamos que esta soberanía externa es cuando el Estado, participa junto con otros estados para poder crear lo que son tratados internacionales, ¿no? En ese momento decimos que ambos estados están en el mismo nivel, ¿sí? Están en el mismo nivel, ahí no importa el cual tenga mayor poder adquisitivo, ¿no? Los dos están en el mismo nivel, los dos van a realizar lo que son sus tratados, sus acuerdos en beneficio de cada uno de sus países, ¿no? Esa es la situación cuando hablamos nosotros de soberanía externa. Ahora bien, decíamos de igual forma que por lo que hace a la soberanía, tenemos que en términos del artículo 39 de la Constitución, se nos dice que quienes ejercen la soberanía va a ser el pueblo, solamente el pueblo es el que va a establecer la forma de gobierno y al señalar esta situación, entonces tenemos que el pueblo es el que elige a su gobierno, ¿no? ¿Cómo lo elige? Pues tenemos que nosotros lo elegimos a través del sufragio, ¿no? A través del voto. A través del voto, de igual forma, se va a dar lo que es la democracia, ¿no? De aquí que tenemos que la soberanía tiene mucha relación con lo que es la democracia. Y si nos vamos a lo que es la democracia, vamos a tener que la democracia la vamos a entender en dos aspectos, ¿no? En dos aspectos vamos a tener la democracia la vamos a entender como que nosotros podemos ser votados, de igual forma nosotros podemos votar, ¿no? Nosotros podemos votar, podemos elegir por nuestros representantes. A eso se refiere, ahí va relacionando entonces lo que es la soberanía, lo que es la democracia. Bueno, y si hablamos más de democracia, ahí irá igual compaginado lo que es el derecho electoral, ¿no? Toda vez que a través del derecho electoral se va a elegir a estos representantes, ¿no? El derecho electoral va a establecer la forma en cómo se van a elegir a nuestros representantes, ¿sí? Ahora bien, tenemos otro elemento estructural del Estado, vamos a encontrar al orden jurídico. Cuando nosotros hablamos del orden jurídico, nosotros hacemos referencia a la normatividad, ¿no? A la normatividad que nos dice, ¿sí? Un minuto, por favor. Bueno, decíamos que para que pueda existir un estado se necesita forzosamente que exista un orden. Este orden se va a conseguir a través de ¿qué? A través del derecho, ¿no? A través de las normas jurídicas. Si nosotros nos damos cuenta, toda actividad que nosotros realizamos está regulada por el derecho, ¿no? De ahí que el derecho tiene muchísima importancia, ¿no? Bueno, comentábamos, ¿no? Desde el momento en que nosotros tomamos el transporte, pues ya hay una regulación jurídica, ¿no? Entonces, bueno, decíamos entonces que para que pueda existir el Estado se necesita un orden. Si este orden no existiera, no habría Estado, ¿no? Es forzosamente que se necesita lo que son las normas, ¿no? Sí, hasta ahí estamos bien.
Ok, tenemos entonces que nosotros tenemos que nuestra ley fundamental va a ser nuestra Constitución. Nuestra Constitución es la ley suprema, ¿no? ¿Por qué es la ley suprema? Pues bueno, porque aquí en nuestra Constitución se establece la forma de Estado, se establece también la forma de gobierno. En esta Constitución se va a crear lo que son la estructura de los órganos. También acá se van a establecer lo que son los principios políticos y socioeconómicos sobre los cuales se va a basar la organización estatal. Y de igual forma, en nuestra Constitución se regula sustantivamente lo que son, lo que es el control del poder público del Estado, así como este poder público del Estado que va a ser para beneficio de los gobernantes. De aquí que nosotros decimos que nuestra Constitución es la ley fundamental, la ley suprema, de la cual derivan todas las demás leyes, ¿no? De ahí que decimos que si una ley no está conforme a lo que está establecido en nuestra Constitución, vamos a decir que es una ley inconstitucional. Si es una ley inconstitucional, pues no se tendrá que llevar a cabo el procedimiento respectivo para que esta ley se deje sin efecto, ¿no? Acá es donde entraría lo que son las acciones de inconstitucionalidad. Si nosotros recordamos las acciones de inconstitucionalidad, a quien le corresponde checarlas va a ser al poder judicial, ¿no? Pero si bien decíamos que la normatividad, el establecer las normas, el crear las normas es una facultad del poder legislativo, si bien una vez que se declara la inconstitucionalidad de alguna ley, entonces lo que va, el órgano facultado para declarar esta inconstitucionalidad de la ley va a ser el poder legislativo a través de la Suprema Corte. Una vez que la Suprema Corte declara que una ley es inconstitucional, ella la va a declarar inconstitucional y va a mandar su análisis, su reporte al Poder Legislativo, para que a su vez el Poder Legislativo haga lo correspondiente, ¿no? Porque recordemos que él es el único que puede crear las leyes, puede modificarlas, puede derogarlas, puede abrogarlas, ¿no? ¿Sí? Esa es la situación con lo que respecta, ¿no? Después de esto tenemos lo que es la evolución de la administración pública en México. Tenemos que por lo que respecta a la administración pública en México, tenemos que esta administración pública se da realmente una vez que ya el Estado alcanza lo que es su independencia, ¿no? Una vez que el Estado es libre, es cuando ya empieza ahora sí a gestarse lo que es la administración pública, ¿no? Porque antes, bueno, no podemos decir que no existiera antes la administración pública, sí existía, pero estaba dentro del derecho común, ¿no? Ya después se le empieza a dar un tratamiento diferente a lo que es el derecho administrativo, ¿no? Toda vez que nosotros, vamos a entender que el derecho administrativo, abarca de lo que es la administración del Estado, ¿no? A eso es a lo que hace referencia. Entonces tenemos nosotros que la evolución de la administración pública en México vamos a tener por lo que hace en el periodo de 1810 a 1821 tenemos que aquí había una administración centralizada. Acá la organización jurídico-administrativa era la de un Estado monárquico, cuyo poder iba a recaer en un virrey, en el virrey que en ese momento se encontraba en turno. De igual forma, después tenemos aquí que de 1821 a 36 vamos a encontrar aquí a un Estado mínimo, es decir, aquí la estructura administrativa del poder Ejecutivo viene a ser muy sencilla. Aquí tenemos que se organizó lo que es la administración en cuatro dependencias denominadas Secretarías de Estado y de Despacho. Estas dependencias estaban tenían el nombre de Relaciones Interiores y Exteriores, la de Guerra y Marina, de Hacienda y Justicia y de Negocios Eclesiásticos, ¿sí? En esta época entonces tenemos que realmente son muy pocas lo que son las secretarías de Estado, ¿no?
son muy sencillas, ¿no? Si ahorita nosotros vemos cuántas tenemos, pues tenemos más de 20 secretarías de Estado, ¿no? Más todos los demás organismos con los que contamos, ¿no? Después de esto tenemos en el periodo de 1836 y 1900, en el periodo de 1836 a 1910 tenemos las funciones de Estado de fomento. Acá la idea en este periodo fue la de reactivar la economía y organizar la actividad industrial, que en esta época pues es muy pequeña lo que es la actividad industrial. Acá se inicia, se empiezan a formar lo que son las primeras entidades conocidas conocidas ahora con el nombre de paraestatales. Estas entidades que en aquella época, de 1836 a 1910, vamos a encontrar que teníamos el Banco de Avíos para el fomento de la industria nacional. Igual teníamos el Banco de Amortización de la moneda de cobre. Teníamos lo que es la Secretaría de Estado y el Despacho de Fomento para incentivar las ramas industriales y mercantiles. Después de esto, derivado de la Constitución de 1857, pues donde se hace la separación de la Iglesia y del Estado, como consecuencia de lo que fueron las leyes de reforma, el Estado Nacional acá entonces asume las funciones que en aquella época le correspondían al poder de la Iglesia. Es decir, acá en esta época es cuando ya le corresponde al Estado lo que es el registro civil y lo que es la educación pública, porque recordemos que antes de esta época quienes tenían lo que era la educación pública y el registro civil era la Iglesia, ¿no? De ahí que era muy fuerte lo que es el poder de la Iglesia, ¿no? En aquella época. Tenemos de igual forma que durante el periodo del gobierno de Porfirio Díaz, acá igual se sigue fomentando lo que es la economía, pero en las áreas de comunicaciones, creándose aquí en esta época lo que son los ferrocarriles nacionales de México. También nace aquí la Secretaría de Estado y el Despacho de Comunicaciones y Obras Públicas, ¿no? Lo que ahora sería la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Después de aquí vamos a tener en el año de 1910 a 1958, este periodo, acá se registra un cambio muy importante. Aquí el Estado pasa a ser de un estado de servicio de bienestar, aquí en este periodo, lo que es en el 1910 y 1958, tenemos que el Estado pasa a ser un estado de servicio o de bienestar, ¿sí? Antes de este era un estado de fomento, pero en este periodo de 1910 a 1958 recibe el nombre de estado de servicio. En esta época se van a crear nuevas funciones, las cuales establecían facultades en la Constitución de 1917. Acá este cambio fue operado a través de la administración pública central y descentralizada. Aquí el número de secretarías van a crecer y de igual forma van a estar reguladas por una ley, por la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado. Tenemos de igual forma que en este periodo van a nacer importantes paraestatales. Aquí se le da nacimiento en esta época a lo que es el Banco de México, lo que son los bancos de crédito agrícola y equidad. Acá aparece lo que es la Comisión Federal de Electricidad, aparece Petróleos de México y aparece el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? Después de esto vamos a tener el periodo de 1958 a 1984. Acá las funciones del
Estado van a ser las funciones del Estado planificador de desarrollo. ¿Sí? De igual forma, aquí la administración pública centralizada ya está conformada por 15 secretarías, 3 departamentos administrativos, en el cual se va a incluir lo que es el departamento del Distrito Federal, teniendo un total de 18. Aquí va a haber un cambio, aquí se adopta lo que es el estado planificador, el cual consiste en elaborar planes y programas. Estos planes y programas pues van diseñados con lo que son los objetivos y las metas a mediano y largo plazo. Acá tiene mucha participación, tiene una participación más activa el Estado en la economía, ¿sí? Lo que convierte entonces al Estado en el principal motor del desarrollo económico. Aquí de igual forma en este periodo se van a crear un mayor número de paraestatales de la administración pública federal. En 1984 tenemos que ya aparece un número muy considerable de secretarías, de entidades, ¿sale? De igual forma, acá es cuando se hace, igual acá en esta época va a haber acá en esta época es cuando se da lo que es la nacionalización de la banca, creándose así 54 bancos, ¿sale? Después de esto vamos a tener el periodo del Estado redimensionado. Este periodo se va a dar en el año de 1984 al año 2010. Acá la función del Estado pues da un gran cambio. Acá ya no se trata de dar continuidad a la participación activa del Estado en la economía. Acá lo que se trata es disminuir la participación del Estado en diversos sectores de la economía. Acá se trata de igual forma de hacer un adelgazamiento del Estado. Acá inicia lo que es la privatización, es decir, se empieza a realizar lo que es la venta de un número importante de entidades paraestatales, todo ello con la finalidad de adelgazar lo que es el Estado, ¿sí? De igual forma, acá tenemos entonces que en este periodo las entidades y empresas públicas disminuyen en un 80% en un lapso de 25 años. Con este nuevo modelo el Estado regresaría a ser un Estado básico, es decir, donde las fuerzas económicas del mercado se van a mover sin la mano visible del Estado, ¿no? Hasta ahí tenemos lo que pasa de 1984 al 2010, ¿no? Ahí se empiezan acá empieza ya todo lo de la privatización, ¿no? En donde se empieza a tomar el argumento de que se necesita la intervención de la iniciativa privada, ¿no? Acá tenemos lo que se ven cuando se vende lo que es Teléfonos de México, ¿no? Bueno, y varias paraestatales de aquella época, ¿no? Bueno, esa sería la evolución de la administración pública en México, ¿sale? Ahorita, bueno, lo que se está tratando, ahorita en esta época, lo que se trata de hacer es que, bueno, se pasa a hacer de nuevo lo que es un estado de bienestar, ¿no? Con las nuevas políticas de gobierno, del gobierno, es lo que ahorita se observa, ¿no? Más adelante veremos cómo van a, los estudiosos del derecho, cómo van a catalogar esta época, ¿no? Bueno, después de esto vamos a encontrar que después de esto vamos a encontrar lo que son las funciones y facultades de los poderes.
tenemos que, de los poderes, ¿no? En México. Lo que tenemos el Poder Ejecutivo, Legislativo y el Judicial. Tenemos aquí entonces que en el Poder Ejecutivo, bueno, ya dijimos, ¿no? Es el poder sobre el cual recae la administración del Estado mexicano, ¿no? Decimos que nosotros tenemos un modelo presidencialista, presidencialista en el cual una sola persona es la que lleva el control del Estado, ¿no? Con lo que respecta a esto de que tenemos nuestro tipo de gobierno es presidencialista, es de una sola persona, porque así lo establece nuestra Constitución, tenemos que, de igual forma, al momento que se han hecho varios estudios, por ahí se decía que sería necesario que no fuese, que al tener el Poder Ejecutivo tantas funciones, tanto peso, se necesitaría que hubiese un cuerpo colegiado en el Poder Ejecutivo. Con este cuerpo colegiado, se pretende que exista un control entre las actividades que hiciera el presidente. ¿Qué habían escuchado al respecto de esto? De hecho, en una época de nuestra historia tenemos que el Poder Ejecutivo recayó, bueno, fue un cuerpo colegiado, ¿no? Fue un cuerpo colegiado, nada más fue en una época, en este cuerpo colegiado eran 3 presidentes, ¿no? Los cuales funcionaban durante el transcurso de un año, ¿no? Hacían como, sorteaban cuál era el que iba a empezar y en base a esto era como participaban, ¿no? Pero bueno, igual también de acuerdo a lo que se vivió, pues no fue tampoco muy bueno, porque de una u otra forma no se responsabilizaba a ninguno de estas 3 personas, ¿no? Esto se da en el periodo de 1821, ¿vale? Tenemos incluso en nuestra Constitución está establecido esta situación. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí sería bueno que se cambiara del sistema único a que se pasara a un cuerpo colegiado? ¿Qué opinan ustedes? Pues yo creo, ¿me escuchas? Sí. Ok, yo creo que sí debería de ser cambiado, ¿no? Bueno, o sea, que sea un cuerpo colegiado porque, pues, cuando recae en una sola persona o en un solo poder, pues se presta mucho para la corrupción y para mal manejo, ¿no? Y que todo se vaya para una sola parte. Sí, sí podría ser alguien más, pero ¿cómo se podría establecer? Porque también si tenemos a varias personas iguales, ¿qué pasaría? Pues a quién responsabilizamos, ¿no? Bueno, que igual también, si Bueno, realmente se cada uno podría tener, así como supuestamente lo dividen en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en que cada quien tiene sus propias Obligación. responsabilidades. Sin Ajá. embargo, pues en la realidad es que sabemos que casi todo recae sobre un solo poder, ¿no? Por lo mismo de la corrupción. Entonces, a lo mejor tendría que dividirse en más partes para, pues eso daría pauta a que haya menos corrupción, menos manejo solo para una parte, digo yo. Sí. ¿Alguien más? O de igual forma, sí, bueno, nosotros tenemos un Estado de Derecho, ¿no? Si este Estado de Derecho realmente se aplicara, otra sería la situación, ¿no crees? Porque realmente no existiría, pues tenemos ya las normas ya están establecidas, ¿no? Pero realmente no se ha llevado a cabo de acuerdo como marca la ley, ¿no? Porque de igual forma, acá, No se te escucha, tenemos Claudia. Ay, perdón.
decíamos que nosotros somos un Estado de Derecho, ¿no? Ya todo está establecido, las normas ya están establecidas, ¿no? Igual, por ejemplo, se le puede responsabilizar al presidente de las cuestiones que ha hecho, ¿no? Pero como comenta la compañera, ¿no? Con toda la corrupción que hay, bueno, no se ha visto hasta ahorita que se haya responsabilizado a algún presidente, ¿no? Pero las cosas están, pues ya están realmente ya todo establecido en nuestra Constitución. Si se llevara a cabo, otra situación sería, ¿no? Otra situación sería, y también podríamos señalar que podríamos comentar, por ejemplo, en esa situación que podríamos comentar que Pregunta, podríamos comentar, ajá, se supone que no se puede, por ejemplo, ahorita lo que está pasando con lo de Ayotzinapa, ¿no? Es un ejemplo. Que están reabriendo el caso y se supone que el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo tiene la mayor autoridad para, o sea, que él fue el que dio las órdenes, ¿no? Sin embargo, no se les puede castigar a a los presidentes porque tienen de alguna manera inmunidad. Entonces, pues van a pepenarse a cualquier otro, pero no en realidad al que, digamos, dio la orden. Eso es lo que yo sé. sí, pero bueno, sí hay forma de que se les pueda iniciar lo que es el juicio político, ¿no? Pero realmente no sea, bueno, nadie se quiere aventar nadie se quiere aventar pues esta situación, ¿no? Porque va a generar más problemas para su partido político, ¿no? Y de igual forma, si sabemos que realmente muchas autoridades no llevan a cabo lo que es el procedimiento o hay actuaciones que deben de llevarla de forma muy minuciosa, pero de igual forma no está preparado no está preparado lo que es por ejemplo, la fiscalía, ¿no? Por ejemplo, si ponemos un caso lo que es Peña Nieto, pues claro que se le podría fincar responsabilidad por todo el desvío de Pero no dinero se les que puede hubo, ¿no? enjuiciar, no se les puede enjuiciar a los expresidentes, a ninguno. O sí que hayan hecho lo que hayan hecho, o sea, hayan hecho lo que hayan hecho, no se les puede enjuiciar. Bueno, pero se podría buscar ¿qué será? Otra figura, ¿no? Por ejemplo, tenemos el enriquecimiento ilícito, sí se le podría fincar, ¿no? Fue un servidor público, si nos vamos a lo que menciona, se supone que todas las leyes que regulan lo que es la actividad del servidor público, se menciona que cuando tú haces tu declaración patrimonial, esta declaración patrimonial tiene que ir acorde a tus ingresos, ¿no? No va acorde a tus ingresos, acá estamos hablando de un enriquecimiento ilícito, ¿no? Y en estas situaciones ellos tienen mucho enriquecimiento ilícito, ¿no? Independientemente de las cantidades que hayan ganado durante su periodo, tienen mayores propiedades, por ahí sí se podría ir, ¿no? Por un enriquecimiento ilícito sí se podría ir y de ahí pues se le podría fincar, ahorita se le podría fincar igual relación con lo que es con lo que tienen, con lo que es el lavado de dinero, ¿no? El lavado de dinero también ya, pero sí me explico, o sea, sería como tomar otras figuras, no tanto como o sea, tomar la figura como un servidor público que fue, ¿no? Es un servidor público, él no tiene forma de acreditar tanto dinero, ¿no? Por ejemplo, tenemos también a Fox, ¿no? O sea, no puede ser que él tenga su centro de convenciones, el que tiene en Guanajuato, sea uno de los que tiene, de los más importantes del mundo, ¿no? O sea, cuánto dinero no se invirtió ahí, aunque haya sido empresario, aunque haya sido presidente, ahí sí habría forma de poder, yo siento que habría forma de que se pudiera ir por enriquecimiento ilícito, ¿no? Tratándolo como una situación, bueno, ya es una persona independiente, ya no es presidente, pero no está acreditando tampoco de qué forma obtuvo todo ese dinero, ¿no?
Sí me explico, o sea, o sea, que se fueran por otras situaciones, sí hay forma por otros aspectos. Al final es un servidor público y la ley general de servidores públicos es para todo servidor público, ¿no? Y le entra en esa situación, sí se podría. Ok, podría ser, porque aquí en el artículo 108 dice Ajá. de las responsabilidades de los servidores públicos particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado. Ahí, o sea, son los que se les pueden, los cargos de los que se les pueden, pues, acusar, pero hasta donde sea no se les puede juzgar, sobre todo a los expresidentes. Según yo, lo que dice aquí. Bueno, vamos a checarlo bien, pero sí se podría por ahí. Nada más lo checo bien y la próxima les doy el fundamento, ¿sale? Pero sí, como no. Bueno, seguíamos. Entonces tenemos que dentro de lo que es el Poder Ejecutivo, tenemos en el artículo 89 nos establece las atribuciones que le confiere la Constitución al Poder Ejecutivo, al presidente, ¿no? Decimos que él va a ser entonces lo que es el jefe, va a ser el jefe de Estado, va a ser jefe de gobierno, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y responsable personal y directo de la política exterior, ¿no? Esas son las facultades más importantes que tiene el presidente. ¿Sale? Son las facultades que tiene y de ahí tenemos de igual forma que dentro de estas facultades que tiene el Poder Ejecutivo se van a derivar las siguientes. ¿Sí? Esto lo vamos a encontrar con fundamento en el artículo 89 de la Constitución, ¿no? Tenemos, por ejemplo, por lo que hace a las facultades ejecutivas exclusivas del presidente, acá vamos a encontrar que a él le corresponde lo que es promulgar las leyes emanadas del Congreso, a él le corresponde ejecutar las leyes, reglamentar las leyes, le corresponde el derecho de veto. Él va a nombrar y remover a los funcionarios de la administración pública. Él tiene esta facultad también es muy importante, ¿no? Por ejemplo, bueno, si él es el que nombra y él puede remover en cualquier momento a los funcionarios, a estos servidores públicos, podríamos acá entonces sacar la conclusión de que al poderlos nombrar y al poderlos remover, él sabe realmente a qué personas se está poniendo en estos puestos, ¿no? Por lo tanto, debería de tener la certeza de que esta gente pues cumple, por ejemplo, con lo que los códigos de ética, ¿no? Los códigos de ética que se han establecido para los servidores públicos, ¿no? Y si nos damos cuenta, pues hay muchos que no cumplen con este código de ética, ¿no? De igual forma, otra facultad exclusiva del presidente vamos a tener que él va a establecer lo que son las aduanas marítimas y fronterizas. De igual forma tenemos como facultades ejecutivas con la aprobación del Congreso, a él le corresponde declarar la guerra, a él le corresponde de igual forma convocar las sesiones extraordinarias por acuerdo de la Comisión Permanente, ¿no? Todo ello con aprobación del Congreso General. Ahora bien, las facultades ejecutivas que tiene relacionadas con el Poder Judicial, vamos a tener que él facilita al Poder Judicial, él facilita lo que va al Poder Judicial, lo que son en el momento en el que se establece lo de que es el presupuesto, pues ahí va establecido cuál va a ser el dinero que va a utilizar el Poder Judicial para que pueda desarrollar su función, ¿no? De igual forma, dentro de estas facultades ejecutivas, él puede
conceder lo que son los indultos a los reos sentenciados por delitos del orden común. Y las facultades ejecutivas aprobadas por la Cámara de Senadores, tenemos que él hace, él nombra a los agentes diplomáticos y cónsules generales, él va a nombrar a los coroneles y demás oficiales superiores del ejército y de las fuerzas nacionales. Dirige la política exterior, decíamos, y celebra tratados internacionales. Él nombra a los empleados superiores de las secretarías de Hacienda y de Crédito Público. De igual forma, dispone de la Guardia Nacional por razones de seguridad interna y externa. De igual forma, con estas facultades que nosotros estamos viendo, de una u otra forma, él tiene injerencia en los otros dos poderes, ¿no? De ahí que también, bueno, con lo que respecta a las facultades que tiene el Poder Ejecutivo, también acá viene la crítica, ¿no? De que realmente no existe una división de poderes, toda vez que el Poder Ejecutivo de una u otra forma tiene injerencia tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Judicial, ¿no? Bueno, de igual forma vamos a encontrar que otras facultades del poder Ejecutivo, dentro de estas facultades del Poder Ejecutivo, vamos a encontrarles en el 25, en el artículo 25, 26, 27, 28, 74, 89 y 123, con los cuales se refiere a lo que es la política económica. De igual forma, bueno, si hablamos, por ejemplo, del artículo 27, decíamos, ¿no? Que a él le corresponde, al Estado le corresponde, al Estado le corresponde la propiedad de las tierras, ¿no? El Estado es el que va a convertir lo que es la tierra, la propiedad, la va a convertir en propiedad pública y propiedad privada, ¿no? Acá era lo que hablábamos en clase pasada de lo que era la expropiación, de lo que era de lo que hablábamos, ¿no? Cuando los ejidos se convierten en propiedad privada, ¿no? El facultado para realizar este acto, pues es el Poder Ejecutivo, ¿no? En determinado momento va a promover lo que es su decreto de expropiación, ¿no? Este decreto de expropiación para que se pueda cambiar el tipo de tierra, ¿no? Que se cambie de propiedad ejidal a de ejido, que se cambia a propiedad privada, ¿no? Esas serían las facultades que tiene el Poder Ejecutivo. Entonces tenemos que el Poder Ejecutivo realmente tiene un papel muy importante en la administración pública, ¿no? Bueno, ahora bien, con lo que respecta a la administración pública en el contexto internacional, bueno, ya habíamos comentado, ¿no? Que va a ser, vamos a tener entonces que al gobierno, al Poder Ejecutivo, a él le corresponde celebrar lo que son los tratados internacionales, ¿no? Estos tratados internacionales tienen que tener autorización del Senado, ¿no? Autorización del Senado, porque recordemos que cuando se firma un tratado internacional, pues se compromete a todo el Estado nacional, de ahí que es importante que el Senado dé su aprobación, ¿no? Bueno, tenemos aquí de igual forma que a partir de la segunda mitad del siglo XX, la administración pública creció en México. En México, aquí, bueno, ya habíamos comentado, ¿no? Que acá, en este periodo es cuando se da lo que es el Estado planificador, es cuando se crean lo que son los planes nacionales de desarrollo, ¿no? En los cuales se empieza a establecer de qué forma, bueno, el objetivo de estos planes nacionales de desarrollo se establece de qué forma el Estado va a crecer, ¿no? Cómo va a crecer lo que es y cómo le va a hacer para que pueda crecer lo que es la economía, ¿no? Bueno, de igual forma tenemos que, aquí tenemos que en lo que es el Estado y la administración pública, de igual forma
empieza, bueno, de acuerdo a lo que es la abertura del mercado a nivel internacional, pues empiezan a haber otro tipo de administración, ¿no? Acá tenemos que en esta época, cuando se abre lo que es el mercado internacional, tenemos que entonces México tiene que empezar a dejar prácticas ya del pasado en materia económica para que puedan ser más, pueda participar en lo que es el mercado internacional, ¿no? De ahí que se han hecho muchas modificaciones, han existido muchas políticas públicas, por lo que hace a la inversión extranjera, ¿no? Bueno, y acá, bueno, todos los tratados que ha celebrado México, ¿no? Todo ello que va enfocado para que crezca nuestra economía, ¿no? Que de igual forma, ¿no? Si checamos lo que son los tratados internacionales, pues muchos tratados internacionales, en lugar de beneficiarnos, pues nos perjudican, ¿no? Bueno, si ustedes recuerdan, por lo que respecta a las reformas laborales, también los tratadistas establecen, señalan que también las últimas reformas que se dieron en materia laboral, pues también se debieron a lo que fueron los tratados internacionales, ¿no? Toda vez que las políticas establecidas en materia laboral no eran las acordes para que se pudieran desarrollar estos tratados internacionales. ¿Hasta ahí estamos bien, compañeros? Sí, profesora. Ay, Hola, compañero. Ok, vámonos con lo que es el derecho administrativo, ¿no? ¿Les parece? Acá nos va a ayudar el compañero Ismael para que nos comente de lo que es su código de ética, ¿no? Bueno, vamos a hablar del derecho administrativo. Tenemos que con lo que respecta al derecho administrativo, vamos a encontrar cuando se trata de definir el derecho administrativo, se van a encontrar diversos criterios para que se pueda establecer esta definición, ¿no? Muchos hacen referencia a la actividad del Estado, ¿no? A la actividad del Estado, tenemos la actividad del Estado, de igual forma hay otros criterios, criterios legistas, el cual hace referencia a las leyes que conforman lo que es el derecho administrativo. Pero nosotros vamos a tener, bueno, con lo que respecta al derecho administrativo, tenemos que el derecho administrativo va a tener una relación muy importante con lo que es la administración pública, ¿no? ¿Por qué con la administración pública? Porque decíamos que la administración pública es la actividad que realiza el Estado, ¿no? Son las actividades que realiza el Estado para que le proporcione bienestar a su pueblo, ¿no? Bienestar a su población, ¿no? Tenemos nosotros entonces que en sí, cuando nosotros hablamos de derecho administrativo, vamos a nosotros hablar del derecho administrativo, pero lo vamos a... Una pregunta, ¿esa ya es otra diapositiva? Sí, ya es ¿La tenemos nosotros? Sí, debe de estar en la plataforma, está en la plataforma en el apartado de presentaciones de Zoom. Ok, ahorita la checo, gracias. Ah, porque no se ve, ¿verdad? No. Sí, se llama Derecho Administrativo, Derecho Administrativo. ¿Sí? ¿Ya la encontraste? Ahorita estoy tratando de abrirla, espérame. Ajá. Si quieres, síguele y ahorita en lo que la busco. Bueno, tenemos que, cuando nosotros hablamos de derecho administrativo, nosotros realmente estamos hablando de una parte del derecho administrativo. ¿De qué? Pues de la actividad del sector público del Estado, ¿no? Es a lo que nosotros hacemos referencia cuando hablamos de derecho administrativo, porque no hablamos de derecho administrativo, abarca... cuando nosotros hablamos de derecho administrativo, tenemos entonces que nosotros nada más hacemos referencia a la actividad del sector público que realiza el Estado, ¿sale? Tenemos que la
administración pública, bueno, es muy grande, ¿no? La administración pública, bueno, podemos hablar de la estructura de la organización, del funcionamiento, ¿no? Pero nosotros aquí entonces, cuando hablamos de derecho público, vamos a tener que es tenemos que el derecho administrativo es el conjunto de normas y principios del derecho público que rigen la estructura, organización y funcionamiento de las diversas áreas de la administración pública, ¿sí? Y de las relaciones que van a tener estas áreas entre ellas mismas, así como la relación que van a tener estas áreas con otras instituciones del Estado, así como con los particulares, ¿sí? De aquí, con todo esto, nosotros vamos a ver que el derecho administrativo es muy amplio, ¿no? Acá nosotros podemos hablar, por ejemplo, de lo que es una Secretaría de Estado, ¿no? Podríamos hablar de una paraestatal, ¿no? O de igual forma podríamos hablar como particulares, que por ejemplo, cuando se nos impone una multa, ¿no? Ahí estaríamos en la esfera del igual del derecho administrativo, ¿no? O de igual, pues si nosotros somos servidores públicos, pues también entramos en este mundo del derecho administrativo, ¿no? Entonces decimos que entonces así lo vamos a establecer nosotros. El derecho administrativo es el conjunto de normas, principios del derecho público, que rigen la estructura, la organización y el funcionamiento de las diversas áreas del derecho de la administración pública, de las relaciones que se tienen entre estas áreas, así como las relaciones con las instituciones de Estado y con los particulares. Tenemos que de igual forma, bueno, ya dijimos, ¿no? Eso es el derecho administrativo. Este derecho administrativo, para que en el momento en el que se activa estos órganos del Estado, en el momento en el que ya están presentes, este derecho administrativo pues debe de cumplir con determinados valores, ¿no? Estos valores que le van a dar certeza a la población de que su actuar es el adecuado, ¿no? Para esto vamos a tener nosotros entonces que vamos a encontrar nosotros que los valores que van a regir al derecho administrativo van a ser el de justicia, el de libertad, dignidad y lealtad. Tenemos que los valores, cuando nosotros hablamos de valores, decimos que bueno, que son creencias que conforman patrones de conducta. Estos patrones de conducta reciben el consentimiento social. Como reciben el consentimiento social, estos pasan a formar normas morales, los cuales orientan orientan la actuación de la sociedad, ¿sí? Eso es lo que tenemos nosotros como valores. Decimos entonces que estos valores, bueno, los valores que va a seguir el derecho administrativo, decíamos que, bueno, entre estos vamos a encontrar a la justicia. De igual forma, cuando nosotros hablamos de justicia, pues igual es un abanico de posibilidades, ¿no? Podemos decir que la justicia, bueno, dentro de las definiciones que existen, tenemos que justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, cuando nosotros hablamos de la justicia, cuando nosotros hacemos referencia a la justicia en el derecho, vamos a tener nosotros que la justicia en el derecho nosotros lo vamos a entender que se va a tratar, bueno, la justicia nosotros vamos a entender que se va a tratar de darle lo que le corresponde a cada parte, ¿no? De ahí que cuando se aplica lo que es el derecho administrativo, se trata de buscar esto, ¿no? De buscar se trata que el derecho sea justo, ¿no? Que realmente se aplique, se reconozca el derecho que le corresponde a la persona que se le ha sido violentada, ¿no? Eso sería con lo que respecta al principio de justicia, ¿no? De igual forma, cuando nosotros hablamos de libertad, al valor de libertad,
Cuando nosotros hablamos del valor de libertad, decimos que este es uno de los valores más importantes con el que cuenta el ser humano, ¿no? Decimos que lo que se pretende en un Estado es que sus ciudadanos sean libres, ¿no? Que ellos puedan decidir su forma de, su comportamiento, ¿no? Pero de igual forma nosotros no podemos hablar que existe una libertad absoluta, ¿no? Toda vez que dentro de las normas que rigen un Estado tenemos que el principio de libertad tenemos que se ve obstaculizado cuando está en duda o cuando se está vulnerando la libertad de otra persona, ¿no? Por eso de ahí que se dice que mi libertad termina en donde inicia la tuya, ¿no? Tenemos que por lo que respecta a la libertad podemos tomar podemos encontrarlo, buscarlo en dos tipos. Por acá en materia jurídica, ¿no? Podemos tomar lo que es la libertad civil, la cual en esta libertad civil vamos a hablar nosotros de todos los derechos con los que cuenta el hombre, ¿no? Y de la libertad, también podríamos hablar de la libertad política. En la libertad política nosotros podríamos hablar que es la facultad que tiene el ser humano para que él pueda decidir a sus representantes, ¿no? Y también a través de la libertad política tenemos que a través de la democracia que se ejerce, igual se protegen los derechos del ciudadano, ¿no? Acá tenemos el tratadista Mariano Ruiz, él nos dice que la libertad es un bien jurídico de mayor categoría, que como es de mayor categoría merece una protección por el derecho. Violarla en el individuo o quebrantarla en la sociedad constituye de igual forma una de las transgresiones más grave y de mayor peligro. De ahí que es muy importante que el Estado la proteja, ¿no? Pero bueno, tenemos entonces que la libertad es un valor en el derecho administrativo, el cual tiene que proteger, tiene la obligación del Estado de protegerla, ¿no? Después de esto vamos a encontrar otro valor en el derecho administrativo. Este valor en el derecho administrativo va a ser el de la seguridad. Cuando hablamos de la seguridad, pues vamos a hablar de la seguridad jurídica, ¿no? De igual forma, regresamos al mismo punto, ¿no? El derecho cuando el Estado se conforma, cuando se establece el Estado, tenemos que todos nos unimos para formar un Estado con la finalidad para que nosotros nos unamos, es para que el propio Estado también nos proporcione seguridad, ¿no? Es decir, nos mantenga a salvo de cualquier peligro, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de seguridad, acá vamos a encontrar entonces que el Estado de Derecho, al crear lo que son sus normas, pues trata de proteger esta seguridad, ¿no? Esta seguridad jurídica, ¿no? De ahí que de igual forma, ¿no? Al crearse el Estado de Derecho, pues establecen iguales, se van a establecer limitantes por lo que hace a la libertad y se establecen lineamientos para que se pueda vivir en comunidad, ¿no? De ahí, por ejemplo, bueno, tenemos el que nadie se puede hacer justicia por mano propia, ¿no? Para eso están establecidos lo que son los tribunales, ¿no? Eso sería entonces un valor en el derecho administrativo, ¿no? Un valor en el derecho administrativo es el de seguridad. Después de esto tenemos otro valor en el derecho administrativo que va a ser el de la dignidad. Acá tenemos, cuando hablamos de la dignidad, tenemos que el ser humano está colocado en el centro del mundo y bueno, ¿Qué le hacen al perro? no sé, perdón, pero ya no daban tanta lata.
Bueno, estábamos hablando del valor de la dignidad. Tenemos que la dignidad, el ser humano está colocado en el centro del mundo. Acá tenemos, bueno, acá podemos mencionar varias situaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos, acá en la dignidad nos hace referencia igual a la dignidad, bueno, la dignidad personal, el cual exige la libertad de pensamiento y la autonomía de la decisión respecto a su propio destino, ¿no? Acá cuando hablamos, igual cuando hablamos de dignidad, esta dignidad la vamos a encontrar igual impresa en el derecho administrativo, ¿no? Toda vez que de igual forma tenemos que, cuando nos habla de servicio público, de igual forma se hace referencia a que se tiene que tratar con mucho respeto, ¿no? Con mucho respeto bueno, a las personas, ¿no? Recordemos que de acuerdo a la administración pública, la gente que labora en la administración pública pues son servidores públicos, ¿no? Es decir, están al servicio del pueblo, ¿no? Y dentro de este servicio del pueblo, pues se tienen que tratar con mucho respeto al pueblo, ¿no? Siendo que hay, bueno, de igual forma podemos encontrar que hay mucha gente dentro de la administración pública, pues que no respeta estos valores, ¿no? Con la dignidad personal igual se exige garantizar lo que es la libertad del pensamiento y la autonomía de la decisión respecto del propio. Tenemos que todo ser humano tiene un fin propio, tiene un fin personal intransferible. De ahí entonces que se nos diga que la dignidad de la persona no es superior de un hombre sobre otro, ¿no? Sino que debe de ser en la misma dimensión para todos, ¿no? Ese sería otro valor que se respeta en el derecho administrativo, que debe de respetarse en el derecho administrativo. Después tenemos en esto, vamos a encontrar nosotros lo que son los principios del derecho, ¿sale? Dentro de los principios del derecho nosotros vamos a encontrar, bueno, cuando hablamos de principios del derecho administrativo, acá van a entrar entra lo que son los principios generales. ¿Qué son los principios generales? Pues tenemos que ya son reglas establecidas, ¿no? Estas reglas están establecidas, que a través de estas reglas se pretende cubrir lo que son las lagunas legales que existen, ¿no? En este aspecto en la materia administrativa, ¿no? Ahí es cuando se van a entrar todos estos principios, ¿vale? Dentro de estos principios del derecho administrativo vamos a encontrar lo que es el principio de buena fe. Con este principio de buena fe, bueno, se hace referencia a la certeza que tiene el individuo de que se le conceda lo que es el derecho que le corresponde, ¿no? Es decir, de que en el momento en que la autoridad emita una resolución, una disposición, él lo hace de buena fe, no lo hace con la finalidad de perjudicar a la sociedad, ¿no? O con la finalidad de perjudicar al ciudadano, ¿no? Todos los aspectos que se toman en derecho administrativo, decíamos, ¿no? La finalidad del Estado es que, pues, proteger a su gente, proteger a sus integrantes, ¿no? De ahí que entonces todos los actos que ella celebra, pues va impregnado del principio de buena fe, ¿no? Toda vez que se trata de proteger a ellos, ¿no? Tenemos de igual forma que bueno, eso sería entonces en general lo que es el principio de buena fe, ¿no? Se tiene que aquí con el principio de buena fe, bueno, el Estado va a tener presente lo que son los valores de lealtad, honestidad y moralidad al aplicarlos, ya que a través de esto, pues regresamos al mismo punto, ¿no? Se pretende que el pueblo tenga un bienestar, ¿no? Después tenemos lo que es el principio general de debido procedimiento. En este consiste
en la provisión de afectar los derechos de los gobernados sin que se cubran ciertas condiciones y requisitos. Aquí, bueno, dentro de lo que es el principio general de debido proceso, acá vamos a tener lo que son las garantías de audiencia, ¿no? La garantía de audiencia, lo que de igual forma acá, con este principio de debido proceso, igual se hace lo que es la provisión de que existan tribunales especiales o leyes privativas, ¿no? Y muy importante aquí lo que nos establece, ¿no? Que para que se pueda generar un acto de molestia tenemos que debe de estar debidamente fundado y motivado, ¿no? Debidamente fundado y motivado. De aquí te encontramos con lo que es el principio general de debido procedimiento, lo que es su fundamento en el artículo 13, 14 y 16 constitucional, ¿no? Bueno, igual también cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de lo que es el principio general de debido procedimiento, igual acá, si ustedes hacen, bueno, recuerdan, tenemos acá, vamos a encontrar acá lo que son, lo que nos establece la ley, ¿no? Solamente para que la autoridad pueda emitir un acto de molestia, necesitamos que este acto de molestia esté debidamente fundado y motivado, ¿no? Si no está debidamente fundado y motivado, este acto de molestia, pues igual forma es ilegal, ¿no? Al ser ilegal, pues se va a venir abajo este acto de molestia, ¿sí? Después de esto tenemos que otro principio del derecho administrativo, vamos a encontrar nosotros el principio también de legalidad, ¿no? En el principio de legalidad en el que se establece que la autoridad solamente puede realizar aquello que la ley le permite, ¿no? De igual forma, eso con lo que respecta a la autoridad. Cuando hablamos con lo que respecta al ciudadano, vamos a encontrar que él puede realizar todo lo que no les sea prohibido por la ley, ¿no? Esos serían los dos principios que regulan por lo que respecta al principio de legalidad, ¿no? De ahí también, bueno, tiene mucha relación con el anterior principio, ¿no? Con el principio de debido procedimiento, ¿no? Toda vez que decíamos, ¿no? Tiene que estar expresamente, lo que la autoridad puede realizar tiene que estar expresamente en una ley, ¿no? De ahí, por ejemplo, con lo que respecta a materia administrativa, tenemos que cuando una autoridad funda su actuar, este actuar debe de estar expresamente establecido en la ley, ¿no? Tiene que estar expresamente establecido. Si no es estable, tiene que señalar la autoridad en el momento en el que establece en el que establece su competencia, en el que establece sus facultades, debe de estar exactamente establecido en la fracción, en el inciso, en el párrafo, todo debe de estar expresamente establecido. Si no está establecido, entonces tenemos que este acto de autoridad no está conforme a derecho, ¿no? De igual forma, que no está conforme a derecho, y de igual forma podemos decir que no se está cumpliendo igual con el principio de legalidad. Después de esto también tenemos que otro principio que es muy importante en el derecho administrativo, vamos a tener el principio general de moralidad administrativa. En este principio de moralidad administrativa, acá va enfocado al ejercicio de las funciones que llevan a cabo los servidores públicos, el cual se establece que los servidores públicos en la administración pública deben de llevarse a cabo de acuerdo a la ética, de acuerdo a los criterios de legalidad, lealtad, justicia, imparcialidad, ¿sí? De ahí que, por lo que respecta a este principio general de moralidad, decíamos que se han establecido, por ejemplo, lo que son los códigos de ética de los servidores públicos, ¿no? De ahí nos podría hacer referencia a lo que es el compañero Ismael, ¿no?
Compañero, ¿nos puedes comentar algo al respecto por lo que hace al código de ética que desarrollan ustedes? ¿O que deben de cumplir ustedes en su función, compañero? Como servidor público. Bueno, como servidor público sí tenemos un código, el cual debemos de seguir. Son protocolos de seguridad, protocolos de detención, y hay que leerles a cada uno de los detenidos o en conjunto y grabarlos si es necesario para presentarlos ante el MP o ante un juez de control. Tenemos que leer los principios que son el valor a la vida, a su y a todos sus derechos en general. Ok, bueno, por ejemplo, en la pantalla tenemos lo que es el código de ética de los servidores públicos del gobierno federal. Ahí nos establece cuáles son, bueno, este es un código nuevo que se estableció. Ha establecido un conjunto de principios, valores y reglas que integran, que orienten el marco de la aspiración, la excelencia del desempeño de las funciones y la toma de decisiones de las personas servidores públicos, asumiendo como líderes en la construcción de la nueva ética pública. Ok, bueno, tenemos entonces que la administración pública, ella trata de que las personas que conforman la administración pública lleven a cabo ay, perdón, cumplan con esta ética, ¿no? Que sus servidores cumplan, de ahí que se han establecido códigos de ética. Decíamos que tenemos, bueno, esto es a nivel federal, el que nos comentaba el compañero ha de ser a nivel estatal, ¿no? O no sé, o es nada más de acuerdo a la dependencia en la que trabajas, compañero. Sí, así es lo que le decía yo nada más a la dependencia de seguridad pública en la que estoy trabajando. Cada dependencia tiene pues en este caso sus principios, sus códigos. A mí me tocó que cuando yo estaba en las diferentes secretarías, a cada uno donde ingresé, pues de entrada te dan como un manual donde te dice todo las obligaciones que tienes que cumplir, ahora sí que la ética que tienes que tener en el cargo en el que estás como funcionario o servidor público, para que tengas en cuenta todos los conocimientos que tienen, todo su contenido. Ajá. Ah, ok. Bueno, eso es, sí, es que antes así estaba, cada dependencia establece, bueno, cada dependencia, a nivel federal también así se encontraba, cada dependencia establecía su código de ética. A nivel federal ya se estableció un código de ética para todas las dependencias del gobierno federal, ¿no? Pero bueno, todavía estamos acá, como decían los compañeros, bueno, aquí en Puebla todavía se maneja con cada dependencia, ¿no? Al final, de una u otra forma, lo que se persigue con estos códigos de ética es que la actuación que ellos realizan, bueno, sea apegada a la legalidad, sea apegada a la justicia, sea apegada a la imparcialidad, a la eficiencia, a la eficacia, ¿no? Y a la honradez, ¿no? Eso es lo que persiguen en todos estos códigos de ética. Tenemos entonces que, por lo que hace a los códigos de ética, vamos a encontrar que su fundamento lo vamos a ubicar en los artículos 113 y 134. De igual forma, lo vamos a encontrar en la ley en la ley general, en la ley general de responsabilidades administrativas. Todas ellas hacen referencia al conducir del servidor público, ¿no? Toda vez que se pretende que sea que sea diferente el trato, ¿no? El trato que tiene el servidor público para con la población. Esa es la finalidad de estos códigos de ética, ¿no? Bueno, tenemos en la pantalla, decíamos, el código de ética a nivel federal, ¿no? De igual forma, tenemos que por lo que hace al código de ética,
también hace referencia a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, esta es de observancia en toda la República, y dentro de esta tenemos, por ejemplo, en el artículo primero nos dice, ¿no?, que esta ley es de orden público y de observancia general en toda la República, porque antes cada entidad federativa tenía su ley general de responsabilidades administrativas de sus servidores públicos. Pero con esta nueva ley, las otras leyes quedan sin efectos para aplicarse solamente esta ley. Y en esta propia ley también nos hace referencia a lo que es la ética, ¿sale? Esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el artículo 7, ¿no?, el cual nos dice que los servidores públicos, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, van a tener los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, ¿no? Ahí va a estar. Y de acá de estos principios, bueno, es donde se deriva lo que es el código de ética, ¿sí? Después, otro principio que rige en el derecho administrativo, vamos a tener el principio de seguridad jurídica, que vamos a tener que la seguridad jurídica, bueno, consiste en la garantía que el Estado tiene que dar a través del orden jurídico de preservar y proteger no solo la vida y la integridad física de todo individuo, sino también debe de proteger lo que son sus libertades, lo que son sus bienes y derechos contra todo acto indebido, ya sea de los particulares o de las autoridades, ya que toda vez que las autoridades solo pueden afectar a la esfera del gobernado en ciertas condiciones, ¿no? Y como habíamos dicho, ¿no?, en estas ciertas condiciones, pues vamos a tener lo que es el acto de molestia, ¿no?, que debe estar debidamente fundado y motivado, ¿no? Si no se cumplen con las formalidades que ya están establecidas en nuestra Constitución, entonces vamos a tener que este acto de molestia pues va a ser inválido, ¿no? Como al ser inválido pues se va a tener que echar abajo, ¿sí? Eso sería por lo que hace el principio de seguridad jurídica, ¿no? Luego de aquí también vamos a encontrar otro principio, el principio de supremacía del interés público sobre el interés privado. Acá tenemos que este principio se basa en lo que es acá lo que importa es la población, ¿no? Acá lo que le importa al Estado tiene que ser en primer lugar la población, ¿no? La población, pero tomándola en conjunto, ¿no? De ahí, por ejemplo, que se establece lo de la expropiación, ¿no? Para que pueda haber una expropiación se requiere que se cumplan determinados requisitos, ¿no? Dentro de estos requisitos, pues que sea pues, para utilidad pública, ¿no? Es decir, que a través, si bien yo Estado le voy a perjudicar a un particular con el hecho de quitarle su terreno, de quitarle su propiedad, su inmueble, ¿no? Le voy a quitar su inmueble, pero que yo le quite este inmueble es porque yo voy a beneficiar a un número mayor de la población, ¿no? De ahí entonces que es necesario que yo le quite este terreno, ¿no? Bueno, pero como yo se lo voy a quitar, pues yo le tengo que pagar el valor de su inmueble, ¿no? De ahí que se establece que la expropiación pública tiene que ser a través de una indemnización, ¿no? Como cuál es la indemnización, pues yo te voy a pagar lo que te cueste, ¿no? Entonces acá lo que importa es el interés público, el interés de toda la comunidad, ¿sí? Es más importante ese interés que el interés privado. Y este interés, de igual forma, se trata de proteger en el derecho administrativo, ¿no? En esta situación, pues hablábamos de la expropiación, ¿no? En la expropiación, para que esta pueda operar, se necesita forzosamente eso, ¿no? Que haya un interés público y mediante un pago, ¿no? Un interés público y mediante un pago. Si no se comprueba el interés público, entonces se estaría perjudicando, ¿no? Se estaría perjudicando
este acto de autoridad pues sería ilegal, ¿no? Al ser ilegal se podría echar abajo, ¿no? En muchas ocasiones pues igual ha pasado eso, ¿no? Pero bueno, hay que tener cuidado con esta situación, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, en derecho administrativo tenemos que decíamos que dentro de este mundo del derecho administrativo vamos a encontrar, por ejemplo, lo que es la sanción a los servidores públicos, ¿no? Yo he estado, voy a estar vigilando a la gente que conforma la administración pública, es decir, en servidores públicos. Estos servidores públicos, cuando no realizan el trabajo de acuerdo como marca la normatividad, o cuando no se realiza de acuerdo como marca la normatividad, yo tengo la facultad para sancionarlos, ¿no? Yo los puedo sancionar de diversas formas, ¿no? Dentro de esto, bueno, una vez que yo los sanciono, voy a contar con una página en donde va a aparecer el nombre de esta persona, ¿no? Con este nombre, el nombre de esta persona, para que todo el mundo se dé cuenta que esta persona ha sido sancionada, ¿no? Bueno, cuando pasa esto, lo que se alega, por ejemplo, yo soy servidora pública de X dependencia y resulta que me sancionaron y yo voy a aparecer en esa página, ¿no? Pero apenas me sancionaron, todavía esa sanción no queda firme. Al no quedar firme, a mí me está vulnerando mis derechos, ¿no? Y me está causando un perjuicio, ¿no? Que no va a tener, un perjuicio que a la larga pues no va a tener reparación, ¿no? Porque en el momento en el que aparezca mi nombre en esa página, en la página de servidores públicos sancionados, en el momento que aparezca, pues la gente se va a pensar que yo soy una persona deshonesta, ¿no? Igual forma, a lo mejor yo me quiero cambiar de trabajo y pues por el simple hecho de que aparezca mi nombre, pues ya no me van a contratar, ¿no? Corro el riesgo de que no me contraten, ¿no? Bueno, acá, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a promover un juicio de nulidad de esta sanción administrativa ante el Tribunal de Justicia Administrativa, y yo voy a solicitar la cancelación de este registro, toda vez que me está afectando a mí, me afecta directamente tanto a mí como a mi familia, ¿no? Porque pues mi familia igual, ¿no? Le pueden hacer burla a mi familia, a mí no me van a tachar de corrupta, ¿no? Bueno, la propia ley señala que esta situación, tú puedes solicitar la suspensión del acto, tú lo puedes solicitar siempre y cuando no afecte el interés público, ¿sale? El interés público no afecte. En esta situación a mí me lo van a conceder porque me está afectando, no se está afectando al interés público, ¿no? Porque bien, o sea, si bien es cierto que esta página de servidores públicos sancionados está para que todo el mundo se dé cuenta de qué servidores públicos han sido sancionados, en qué dependencia y cuál ha sido la sanción, bueno, pero en esta situación todavía no es una sanción firme, porque todavía falta ver qué dice el tribunal, ¿no? Falta ver qué dice el tribunal. A lo mejor el tribunal dice, ¿sabes qué? Pues sí es cierto, no cometió esa infracción administrativa. Como no la cometió, pues se echa bajo la sanción administrativa y por consecuencia el registro, ¿no? Entonces acá este registro, a la única persona que le está afectando pues es a mí, ¿no? A mi persona nada más, a la sociedad no le está afectando. Entonces de aquí yo la puedo solicitar y que se baje automáticamente del registro, ¿no? Pero bueno, eso yo lo tendría que solicitar, porque en caso contrario pues va a aparecer mi nombre, ¿no? Y como les decía, puede ser el caso de que se gane el juicio, más sin embargo ya todo lo que me afectó, ¿no? Entonces de aquí les comentaba, es muy importante esta situación, ¿no? Con lo que respecta a este principio, ¿no? Acá siempre lo que va a importar es el interés público, el interés de toda la comunidad, ¿no? Ese interés tiene que prevalecer sobre el interés privado, ¿sí?
fundamento, por ejemplo, acá en el fundamento lo encontramos en el artículo 3, 25, 27, 28, ¿no? En el 27, pues era lo que comentábamos, ¿no? El ejemplo más claro sería lo de la expropiación, ¿no? También, bueno, tenemos, ese sería el más claro, ¿no? Para que se pueda emitir una expropiación necesita que haya un interés público, ¿no? De igual forma, acá sería el de las concesiones igual, ¿no? Para que se pueda concesionar un servicio, pues se necesita acreditar cuál va a ser el beneficio para toda la comunidad, ¿no? No cuál va a ser el beneficio para la persona que se le está dando la concesión, ¿sí? Porque de una u otra forma recordemos que cuando se da una concesión son bienes del dominio federal, ¿no? Bienes del dominio, bueno, del dominio federal, que vienen traduciéndose en que son bienes de todo el Estado mexicano, ¿no? Y se dan las concesiones, pues recordemos que también se dan las concesiones porque el Estado no las puede, él no puede, desempeñar esa actividad, ¿no? De ahí entonces que es necesario que él lleve a cabo estas concesiones, ¿no? Después de esto vamos a tener ahora lo que son las fuentes del derecho administrativo. Cuando nosotros hablamos de las fuentes, acá nosotros vamos a tener lo que son, bueno, recordemos, ¿no? Nos vamos al término de fuente, fuente que es de donde brota el agua, ¿no? Ubicándolo a materia jurídica, vamos a tener que la fuente es de donde brota el derecho, ¿no? Ubicándolo en el derecho administrativo, vamos a encontrar, igual van a aplicar los tres tipos de fuentes que conocemos, ¿no? Las fuentes materiales, las fuentes formales y las fuentes históricas, ¿no? Vamos a encontrar como fuentes materiales, vamos a encontrar nosotros que son, bueno, que hacen referencia a los hechos y acontecimientos. Acá también van a entrar lo que son los avances tecnológicos que van a determinar la expedición, el sentido, la modificación o derogación de las normas jurídicas, ¿sí? De aquí tenemos que de igual forma, ¿no? Decimos que en las fuentes materiales pues va a entrar toda esta situación, ¿no? Los acontecimientos, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a hablar de por lo que hace, por ejemplo, a las conductas, ¿no? Que se llevan a cabo más frecuentemente en el país, de ahí también que se hagan modificaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es, podemos hablar en materia administrativa, también que sería lo que es el lavado de dinero, ¿no? El lavado de dinero, podemos encontrar acá lo que de igual forma lo que es el narcotráfico, lo que es la prostitución infantil, de ahí entonces que la actividad que de una u otra forma va a realizar el Estado a través de la actividad legislativa va a ser identificar estas conductas, equiparar a delitos y darles una sanción, ¿no? Y decíamos, ¿no? Que de acuerdo a si esta acción se presenta de forma más frecuente, entonces de ahí, de igual forma el Estado a través del Poder Legislativo pues va a establecer entonces sanciones más graves, ¿no? Para que de esa forma se trate de persuadir al pueblo, a la ciudadanía, de que no cometa este tipo de delitos, ¿no? Eso sería por lo que hace a las fuentes materiales. De igual forma, por ejemplo, tenemos por lo que hace a los delitos fiscales también tenemos, ¿no? Que estos también se han ido, se han ido estipulando nuevas figuras, ¿no? Nuevas figuras a lo que corresponde a los delitos fiscales. Si nosotros leemos los delitos fiscales, bueno, ya cualquier persona puede cometer un delito fiscal, ¿no? Toda vez que te dicen, ¿no? Que si tú no presentas tu declaración, estás cometiendo un delito fiscal, ¿no? Entonces, se han ido ampliando, se van ampliando lo que son estas figuras de acuerdo a los acontecimientos que se están presentando en la sociedad, ¿no? De acuerdo a eso se va cambiando lo que son la normatividad, ¿no? Fuentes históricas. Cuando hablamos nosotros de las fuentes históricas, vamos a tener en nosotros, como fuentes históricas, vamos nosotros a encontrar
a los ordenamientos jurídicos antiguos o recientes que rigen los aspectos relativos a determinada disciplina y que ya no están vigentes, es decir, toda aquella normatividad que en algún momento fue vigente, pero que ahora ya está derogada o abrogada, ¿no? Eso va a servir como fuente, esas son las fuentes históricas, ¿no? Un ejemplo podríamos encontrar de la que comentábamos hace un rato, ¿no? Anteriormente nosotros teníamos la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Era ley federal, al ser federal nada más era de aplicación para los servidores públicos de nivel federal, ¿no? De nivel federal, nada más para la pura administración pública federal, ¿sí? De ahí pues nos establecían diversos tipos de procedimientos, se establecía ahí quiénes iban a llevar estos procedimientos, ¿no? Y decíamos, ¿no? Cada entidad federativa contaba con su ley de responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Cada una contaba con esto, ¿no? En el año 2016 se publica una nueva ley, se deroga la ley que les comentaba, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y se crea esta nueva ley. Esta ley, decimos que se publica en el 2016, esta ley es de aplicación para toda la República Mexicana, para todos aquellos que sean servidores públicos, ¿sí? Si bien la va a aplicar cada dependencia o cada entidad federativa, pero se tiene que, para poder sancionar a un servidor público, tiene que ser en base a esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿no? Se amplían entonces todas las facultades, se amplían las facultades y las otras leyes pues nos quedan sin vigor, ¿no? Tenemos que esta ley igual decimos que al aplicarse de forma general, se publica en el 2016 y empieza a funcionar en el siguiente año, en el 2017, ¿sí? Tenemos los transitorios, dentro de los transitorios nos establece, por ejemplo, en el transitorio tercero nos dice, ¿no?, que esta ley entra en vigor al año siguiente del decreto, ¿no? De igual forma, acá nos hace referencia, por ejemplo, que los procedimientos que todavía sigan de acuerdo a la ley anterior, se van a tener que concluir de acuerdo a esa ley. De igual forma, en el transitorio tercero, tenemos que en el último párrafo nos dice, ¿no?, con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, quedarán abrogadas la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se derogan los títulos primero, tercero y cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿sí? Entonces tenemos que si nosotros tomamos como fuente histórica de esta ley general, vamos a encontrar que era la Ley Federal de Responsabilidades la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ¿sí? Acá entonces ya tenemos como que más establecido cuál sería una fuente histórica, ¿no? Y así, bueno, podemos encontrar todas nuestras, igual las constituciones que han habido, ¿no? Cuando se hablaba igual del tipo de gobierno, ¿no? El tipo de gobierno, cuando se hablaba, por ejemplo, cuando comentábamos, ¿no?, que en las constituciones anteriores teníamos que estaba establecida una religión fija, ¿no?, para el pueblo mexicano, ¿no?, que era en aquella época lo que era la religión católica, ¿no? Bueno, esa sería entonces una fuente histórica, ¿sí? Luego tenemos como fuentes formales, vamos a encontrar, tenemos que son las actividades realizadas para la creación, expedición, modificación y derogación de dichas normas.
Acá se van a estar hablando de actividades legislativas, sociales y jurisdiccionales. Tenemos las fuentes formales, entonces vamos a encontrar dentro de las fuentes formales lo que son la legislación, lo que son la doctrina, lo que son la jurisprudencia, lo que es la costumbre también. ¿Qué otra cuestión podríamos encontrar? Bueno, todas las leyes, ¿no? Acá podrían entrar. Bueno, entonces tenemos como fuentes formales, tenemos que, bueno, nos van a clasificar en tres formas: en la actividad legislativa, en la actividad social, que es donde entra la costumbre; actividad jurisdiccional, que es donde entra la jurisprudencia; y la doctrina, ¿no? Que la doctrina, como sabemos, son todos los estudios que se realizan acerca del derecho, ¿no? Bueno, nosotros vamos a encontrar dentro de la función de actividad legislativa, bueno, acá se va a encontrar toda aquella normatividad que va a crear lo que va a crear lo que es el proceso legislativo, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a encontrar lo que es la Constitución, la ley, los reglamentos y las disposiciones administrativas de carácter general. Tenemos aquí, por ejemplo, la Constitución. En la Constitución nosotros tenemos que en la Constitución, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la Constitución, pues como nosotros decimos, ¿no? La Constitución es la ley fundamental, ¿no? Es la ley de la que se origina todas las demás disposiciones secundarias, ¿no? Tenemos aquí entonces que en la Constitución se establece la forma en la que se organiza el Estado, ¿no? De ahí que nosotros, bueno, de ahí que la Constitución se establezca o se divida de dos formas, ¿no? La parte dogmática y la parte orgánica, ¿no? De aquí entonces tenemos, por ejemplo, que al establecerse en la Constitución el cómo se va a estructurar el Estado, cómo se va a normar el Estado, cómo se va a establecer las funciones del Estado, las competencias del Estado, las atribuciones del Estado, de ahí que es muy importante entonces como fuente del derecho administrativo la Constitución. Todavía está ahí, está establecido pues, lo que es la organización, la competencia, las atribuciones, ¿sale? Y también de igual forma, dentro de la propia Constitución tenemos lo que son los derechos que los particulares pueden hacer valer frente a algún acto de autoridad, ¿no? Entonces de ahí va a ser la primera fuente formal, vamos a tener a la Constitución. La siguiente fuente que vamos a encontrar nosotros va a ser la ley. La ley nosotros la vamos a tomar en cuenta aquí como la norma de conducta externa, ¿vale? Decimos que la ley es una norma de conducta externa. Esta norma de conducta externa va a ser general, es abstracta, es impersonal, es obligatoria y es coercitiva, ¿no? Esta ley, para que pueda existir, de igual forma se requiere que cumpla con determinado procedimiento, ¿no? Aquí hablaríamos entonces del proceso legislativo, ¿no? Se necesita que haya una ley, se necesita que, bueno, una propuesta de ley, que esta propuesta de ley se analice, que esta propuesta de ley sea revisada por ambas cámaras, una vez que sea revisada, sea aprobada, sea publicada y inicie, ¿no? Todo esto sería con lo que respecta a la fuente formal, que sería la ley. De igual forma, acá vamos a encontrar lo que es el reglamento, ¿no? En el reglamento tenemos el reglamento va a ser el conjunto de normas que regulan la conducta externa. Esta conducta externa la van a regular de manera general, impersonal, abstracta, obligatoria y positiva. Si nosotros vemos, es igual que la ley y el reglamento, ¿no? Pero acá la diferencia va a ser en razón del órgano que lo emite. Toda vez que también tenemos que
que estas también pueden ser dictadas por el Poder Ejecutivo. De ahí que, bueno, como pueden ser dictadas por el Poder Ejecutivo, tenemos que aquí también van a ser más fácil de que se puedan modificar, ¿sale? Los reglamentos, igual, por lo que hace a los reglamentos, estos pueden clasificarse como emitidos de acuerdo con la ley. Por ejemplo, tenemos la Ley de Adquisiciones y Servicios de la Administración Pública Federal, ¿no? De aquí también esta Ley de Adquisiciones pues cuenta con su reglamento, ¿no? El reglamento sirve pues para regular lo que ya está establecido en la ley, ¿no? Esa sería la situación por lo que hacen los reglamentos. De igual forma, tenemos entonces que el reglamento es una norma, es un conjunto de normas jurídicas de carácter abstracto e impersonal, las cuales pide el Poder Ejecutivo en uso de una facultad propia y que tiene por objeto facilitar la observancia de las leyes que ya han sido expedidas por el Poder Legislativo, ¿sí? Entonces van de la mano lo que son los reglamentos con las leyes. Después de esto tenemos disposiciones de carácter administrativo, disposiciones administrativas de carácter general. Dentro de estas disposiciones administrativas de carácter general vamos a encontrar nosotros lo que son las circulares, lo que son los manuales, lo que son las reglas, lo que son los instructivos, los criterios de aplicación general. Ellos de igual forma tienen disposiciones generales, son abstractas, son impersonales, son obligatorias y coercitivas, pero ellos son expedidos por funcionarios de la administración pública, y acá estos, son expedidas por funcionarios de la administración pública, pero la obligatoriedad de estos manuales, circulares, oficios, todo esto, la obligatoriedad solamente le corresponde a sus subordinados, ¿sí? Es decir, nada más si estamos hablando, por ejemplo, podríamos encontrar, por ejemplo, tenemos que en materia administrativa vamos a tener, por ejemplo, que los órganos internos de control, ellos te pueden sancionar administrativamente, ¿no? Cuando te sancionan, te pueden sancionar administrativamente. Dentro de esas sanciones tenemos la sanción económica. Esta sanción económica se convierte en un crédito fiscal. El crédito fiscal lo cobra Hacienda. Al cobrarlo Hacienda, para que lo pueda cobrar Hacienda, él tiene que cumplir con unos lineamientos, ¿sí? Estos lineamientos nada más están establecidos para la Secretaría de Hacienda. Estos lineamientos solamente lo tienen que cumplir su personal, nada más. Estos lineamientos no los tienen que cumplir, no los tenemos que cumplir todos, ¿no? Ahora bien, para que estos, decíamos, bueno, esta sanción económica la emite un órgano interno, ¿no? Para que recordemos cuando empieza a cobrarlo lo que es Hacienda te va a tu domicilio, te va a cobrar lo que es este crédito fiscal, te va a decir que lo pagues y dentro de sus facultades tiene el poderte embargar, ¿no? Y llevarse los bienes, ¿no? Bueno, pero puede darse el caso que vaya Hacienda, vaya personal de Hacienda, te vayan a requerir el pago y nunca te encuentre, ¿no? Si nunca te encuentra, entonces dentro de los lineamientos que están establecidos, tienen que hacer como 3 visitas, preguntar, girar oficios para poder dar contigo, ¿no? O sea, tienen una serie de pasos que deben de cumplir. Esos son los lineamientos que operan para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero a su vez también la Secretaría de la Función Pública, ella estableció otros criterios para que una vez que a la persona no se pueda ubicar, no puedas ubicarlo, entonces le faculta a la autoridad que emitió o que impuso esta sanción económica, la faculta para que ella pueda cancelar este crédito fiscal.
pero para que ella pueda cancelarlo tiene que cumplir los lineamientos ya establecidos en la Secretaría de Hacienda, es decir, tiene que buscarlo y tiene que tratar de buscarlo hasta que sea ilocalizable esta persona, y como es ilocalizable, entonces Hacienda solicita a quien emitió la sanción económica que cancele, que ordene la cancelación de este crédito, toda vez que la persona que se encuentra ilocalizable, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta, acá ya hubo disposiciones administrativas de carácter general que solamente fueron aplicadas en este pequeño sector, ¿no? En este pequeño sector, y solamente fueron aplicables para para este pequeño sector, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando para los órganos internos, de lo que estábamos hablando de la Secretaría de Hacienda, ¿no? De igual forma pueden haber a lo mejor también hay un manual, ¿no? Hay un manual también de lo que aplica igual la Secretaría de Hacienda Pública, no, perdón, la Secretaría de la Función Pública, en la que establece cuáles son los servidores públicos que tienen que realizar el acta de entrega-recepción, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen nada más señala determinados servidores públicos, ¿no? No todos tienen que hacer su acta de entrega-recepción, ¿no? Por lo regular, los que realizan la acta de entrega-recepción van a ser aquellos que tengan algún puesto de jefe, ¿no? Bueno, entonces esas son las disposiciones administrativas de carácter general, y bien como comentábamos, igual cumplen con los requisitos de una ley, de un reglamento, pero estas nada más se van a aplicar en donde se hayan establecido nada más, ¿no? Nada más. Eso sería por lo que hace a las cuestiones, a la actividad legislativa, ¿no? Esas serían las disposiciones administrativas. ¿Vale? Bueno, ¿algún comentario? No, Claudia, o sea, es morosillo esto, pero Oh, pues es parte de, ¿no? ok. Bueno, nos quedamos aquí, ¿les parece? Sí, claro, no, pues además ya es la hora. Sí. Ok, bueno, que les vaya muy bien, cuídense mucho. Tú también. Luego, Tú Liz. también. Gracias, Miss, igualmente. Gracias, bye. Adiós. Gracias, Miss, hasta luego.